Bueno, la clase pasada, la primera sesión, nos habíamos quedado en si están viendo el PowerPoint en la pantalla completa o sí, señor. toda la pantalla. Bueno, entonces lo importante es que estén viendo las imágenes. La clase pasada nos habíamos quedado ¿en qué? En el constructivismo ruso, ¿cierto? Entonces fue como a principios del siglo XX, cuando en Rusia, pues, los bolcheviques se tomaron Moscú y San Petersburgo, y pues mataron al zar y a la familia, porque eran unos tiranos y no gobernaban bien. Entonces, pues, el socialismo se apoderó pues, como de Rusia, y empezó a apoderarse de esos espacios, y salió la URSS. Y pues veíamos la propaganda, cómo usaban el arte como propaganda para adoctrinar, pues, a la población. Pero desde la parte visual, pues proponía cosas muy buenas, porque era como un inicio de lo que es la publicidad y de lo que es el panfletario, por decirlo de alguna manera. Cómo se mejora la imagen de un político, ¿sí? Entonces ustedes saben toda la plata que se ha gastado Duque tratando de mejorar su imagen, por ejemplo. Y pues ahí hay artistas, ahí hay gente que trabaja en el diseño y que gana esa buena plata, pues porque no, tampoco le puede garantizar milagros, pero ayuda, ayuda, porque la gente pues lo ve por todos lados, y pues en el inconsciente queda algo, ¿no? Como Coca-Cola, ¿no? El hombre vive de deseos, y supuestamente la vida es bella porque los deseos se pueden cumplir, ¿cierto? O las promesas, ¿no? Hacerse la idea de que algo va a pasar, o de que yo puedo llegar hasta allá, o de que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades. Pues eso es bonito, ¿no? Tener sueños. Parece que es muy jodido conseguirlos, entonces no es tan fácil como se ven en las propagandas o en las películas, que a veces pensamos que las películas son reales y no. Nos olvida que es una mentira, ¿no? Que los actores están ahí fingiendo, y lo hacen muy bien. De eso se trata la actuación. Entonces aquí vemos la vanguardia en el arte moderno. Que si hablamos de arte moderno, pues hablamos un poco de la industria y poco del siglo XX. O sea que la clase pasada ya estábamos en arte moderno, ¿cierto? Donde decíamos que esos artistas que vimos, o ese arte del siglo XXI, digo, del siglo XX, para Hitler era arte degenerado, porque a Hitler le gustaba el neoclasicismo, ¿no? Admiraba mucho a Napoleón y a Wagner, y bueno, todos los principios del arte clásico de Grecia y de Roma, de la milicia romana, la autoridad, el orden, la disciplina. Eso le fascinaba a él, y pues, el modernismo que empieza ya con las máquinas y con la industrialización, pero ya en forma, ¿cierto? Lo que es la comercialización también, pues de alguna manera es caótica y desordenada, ¿cierto? Lo que recordemos también, otros aparatos que se inventaron fue el cine. O sea, la fotografía pasó a ser cine, y pues el artista pues ya se veía como relegado de otras funciones, de esas funciones, y como que veía que su oficio pues estaba colapsando, no, los pintores ya no les encargaban nada, y era más fácil hacerse una foto que pagarle a un pintor, que es que la foto se hace en un segundo y las pinturas se hacían en varios días. Bueno, eh, como nos quedamos en el constructivismo ruso, que tiene que ver con el diseño, pues también a inicios del siglo pasado, pues hubo una escuela en Alemania que también se encargó
del nacimiento del diseño, pero se enfocaba un poco más en la arquitectura y en los objetos cotidianos. Entonces de ahí salió, o de ahí sale un poco el diseño gráfico, como el del constructivismo ruso, ¿cierto? Y la arquitectura. La Bauhaus es como, mejor dicho, el ABC de la arquitectura moderna, por decirlo de algún modo. Si ustedes ven todos los edificios de Bogotá del centro, todos tienen esas normas que tenían en la Bauhaus. La Bauhaus se basaba mucho en el sincretismo de las formas geométricas más elementales, como el cuadrado, ¿no? El triángulo, el rectángulo y el círculo. O sea, eran puristas, por decirlo de algún modo. El purismo es como la idea perfecta de las cosas, o el origen perfecto de lo más simple de la matemática. Un círculo, pues, de todas maneras tiene que ser perfecto, tiene que medir igual y tiene que tener la misma distancia en todos sus puntos hacia el centro, ¿no? Hacia el radio, lo que hace un compás. Por eso hacer dibujar un círculo perfecto así a mano alzada, pues a muchas personas se les dificulta. Pero se puede lograr sí. Toca entrenar, toca practicar. Entonces, igual, aquí se empiezan a usar es como herramientas, o sea que realmente lo que era dibujar a mano alzada, pues como que eso ya pierde interés y ya las personas se basan más en las ideas, tener ideas. Y pues hacer artilugios, ¿no? Usar herramientas, usar maquinarias y trabajar en equipo. Porque si hablamos de la industria es un gran equipo de personas que tienen varias profesiones, pero todas se enfocan en lograr eh, comercializar un producto, como ensamblar un auto, ¿no? ¿Cierto? La industria automotriz pues tiene varios empleados, pero bueno, estamos hablando desde la arquitectura, y la arquitectura de la Bauhaus se basa en premisas también muy clásicas de la época griega y de la romana, donde decían que todas las de la proporción áurea, y que dice que todas las cosas sencillas tienen que tener como una armonía con el conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera las medidas de las partes pequeñas son divisibles o sea, la gran unidad es divisible por las partes pequeñas, o vienen de ahí, ¿cierto? Por decirlo en fraccionario, sería como el mínimo común múltiplo de lo general. Y eso tiene que ver con la proporción áurea, porque en la naturaleza, pues ahí se ven ese tipo de constante en las medidas. Una medida a la potencia 10. Entonces, hagan de cuenta, la puerta es como, como la décima parte de, del primer piso, ¿cierto? O del alto o del ancho, ¿cierto? Y así era todo. Entonces, esa proporción garantiza que las casas se vean bonitas, que sean agradables. Inconscientemente el hombre, o en la naturaleza, el hombre en lo estético ve esas armonías y nunca se va a poner a medir las cosas para saber que están bien hechas o que es bonito, ¿cierto? Lo que pasa cuando uno mira un retrato y se da cuenta que de pronto el ojo le quedó, está raro, ¿no? O no se parece a una persona cuando están haciendo un retrato, entonces una caricatura dice, no, no se parece. El que mira, ¿no? Entonces es muy fácil mirar esa comparación, por eso es difícil hacerlo, es muy diferente criticar a hacer las cosas. Entonces aquí vemos la sede de la Bauhaus, y si ustedes ven, tienen ventanas grandes, pero las ventanas tienen como una armadura para los vidrios de un módulo, de un cuadrado, y ese módulo, pues todas las ventanas tienen ese módulo. Y ustedes ven en el centro de Bogotá, pues prácticamente esta escuela eh, fue como el orden en todo el mundo de la modernidad. Eso era lo último.
y también los cuartos, los espacios eran un poco grandes, los apartamentos eran grandes, no como los apartamentos de ahora, de los conjuntos, que a veces son muy pequeños. Entonces, en la Bauhaus se preocupaban por la euritmia, que la euritmia es la parte lógica, o lo que debería, como deberían ser las cosas para que el hombre sea como un hombre feliz, moderno, pensando en el futuro, del hombre feliz. Pero feliz, ¿por qué? Porque todo está hecho a la medida a partir del hombre, pero para que esté bien. No a partir del empresario que está construyendo y que quiere, mejor dicho, sacarle mayor provecho de la plata al terreno, pues. Entonces va a ser casas de frente de 2 metros, como para que la gente entre como de lado. No, en esto sí era muy necesario como la euritmia, que la euritmia habla de eso, de la armonía de los espacios y también de su distribución en la arquitectura, su distribución coherente con la entrada del sol, la salida del sol, la dirección de los vientos, etc. Las humedades, que las zonas húmedas están en un sitio, las zonas de esparcimiento están en otro sitio. También los baños siempre tienen que estar en un punto, como hacían los romanos tenían también esa manera de distribuir las cosas según su carácter, ¿no? Entonces aquí vemos que fuera de pensar en los lugares donde uno vive, también pensaban en una manera diferente de vivir la vida más, ahí empieza a haber un pensamiento más moderno o más futurista en el sentido de cambiar las cosas, ¿sí? Sobre todo el diseño. Antes los muebles eran como muy psicorrígidos o muy ortodoxos en el sentido que tenía que ser de madera y pues entonces aquí cambian de ver las cosas. Y pues en la Bauhaus también se le dio mucha importancia a la mujer. De alguna manera en esa época la sociedad era muy patriarcal. O sea, las mujeres solo estaban como para ser mamás y cuidar a los chinos y estarse en la casa como cuidando la casa y dando órdenes en la casa. Pero en esta época la mujer empieza como a liberarse y hubo muchos artistas que participaron de la Bauhaus y que aportaron mucho, sobre todo en el diseño de objetos y de qué, y de tapices, de diseños de telas. Si ustedes ven las telas, eh, que a veces están con unos diseños todos raros y lo que es como, ¿cómo se dice eso? El tapiz, eh, pues las mujeres están haciendo diseños como geométricos, o sea, teniendo en cuenta los principios de la Bauhaus, pero aplicados a los diseños de telas. Para los que les gusta la moda, pues es claro. Por ejemplo, acá está la mujer, uno no sabe qué le estarán tomando la foto acá, al mueble o a la señora. Pues es que las señoras eran las diseñadoras de los muebles. Entonces, se le da esa prioridad a la mujer como creadora también de arte, porque aporta ideas, que ve también, tiene otra mirada del uso del arte. No era el arte como por mirarlo, sino que el arte también que funcionara para algo y que también fuera estéticamente para la vista y tanto para el tacto y para la vida. Entonces ustedes ven, pues aquí empiezan los muebles a ser como de acero, ¿cierto? Y ya no es vertical, mejor dicho, perpendicular al piso, sino que ya hay unas diagonales ahí que buscan el confort de la persona. Entonces también se empieza a hablar de ergonomía. Cómo diseñar cosas a la medida de los cuerpos y del movimiento del cuerpo y en su funcionamiento laboral, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el cuerpo no sufra. Porque antes el hombre era el que se tenía que adaptar a las cosas. No era muy cómoda la cosa. Ustedes ven los autos de antes y eso, pues eran muy chistosos. De todas maneras, la evolución del diseño ha cambiado mucho. Entonces la mujer, como también aportante de ideas, como creadora también de cosas, de universos o de multiversos, como dicen ahora. Sillas. O sea, prácticamente uno va a ver es diseño industrial.
que el diseño industrial, ¿de qué se trata? De fabricar diseños de, bueno, valga la redundancia, de fabricar formas de objetos, modificar la forma de los objetos para que a partir de la ergonomía tengan una funcionalidad más eficaz. Entonces, diseñarse una cicla, mejor dicho, futurista, mejor dicho, que nadie ha inventado, pero que tiene funciones de, no sé, de energía solar o ese tipo de cosas. Aquí vemos otros muebles raros, pero llamativos, entonces el color es clave, entonces los colores primarios, ¿cierto? Básicos, y las formas básicas de un cubo, que uno dice, bueno, se ve como rígida, pero de pronto no es tan rígida. Pero ese tipo de muebles eran muy raros en esa época. Por eso Hitler decía que era un arte degenerado, porque era como salirse mucho de las normas y corrillas que al man le fascinaba. Bueno, aquí es donde está la moda un poco, el fashion. Ustedes ven los desfiles de moda de ahora tienen mucho que ver con eso, con lo teatral, con la ópera. Entonces, a veces buscan escenografías o espacios o locaciones raras, y también ahora en vez de hacer como ropa hacen como ese tipo de trajes más visuales para más es no porque no son ropas para usar, sino más bien es como el que compra ese tipo de ropa es como si comprara una escultura, ¿cierto? O también diseño para obras de teatro, ¿cierto? De adaptaciones de obras clásicas. Hagan de cuenta Hamlet o el Quijote. En el Iberoamericano de teatro pues se ven ese tipo de adaptaciones de grupos muy buenos. Entonces hacen la Divina Comedia y la hacen con agua, eso traen unos equipos con agua y adecuan eso. Eso es parte del diseño de escenografía, lo que ustedes hicieron con los títeres, ¿cierto? O lo que están haciendo de pronto para la película, que de pronto están, lo del cortometraje, que de todas maneras, pues, eh, según las capacidades que uno tenga, pues uno busca lograr lo que uno se imagina, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo logro el efecto que yo me imagino? ¿Cómo, si no tengo plata, qué podría reemplazar esa textura? ¿Cómo podría hacer las cosas con lo que tengo a la mano? Eso es como cuando uno comienza a hacer sus primeras cosas. Así sea muy ridículo. Yo no sé si ustedes han visto en Facebook, se ve como cuando a veces los hombres quieren repetir una imagen de una película, pero con lo que tienen a la mano. Entonces buscan un color, buscan una tela del mismo color y hace como la parodia de eso. Entonces salen cosas muy chistosas. Pero es parte de la creatividad. Bueno, esto es como lo que se habla de la moda, ¿cierto? Entonces aquí se ve la mano de la mujer, que a la mujer le fascina hacer ese tipo de cosas que tienen mucho trabajo fino y también tiene otra mirada, ¿no? Más creativo. De alguna manera la mujer pues tiene como más sensibilidad para ciertas cosas que para el hombre no son tan importantes, ¿cierto? Por ejemplo, las texturas de las telas, pues ese tipo de cosas, pues eso son muy buenas. Y pues aquí vemos diseños de vestuarios para obras de teatro. Y en esa época, en comienzos del siglo XIX, pues esto era como vanguardia, o sea, esto no era como ahora, es que yo quiero un traje que vi por allá, o vi un traje como que yo quiero un traje siempre la moda a veces es como tan clásica que se repite y se repite y se repite, ¿cierto? Por ejemplo, el traje de los señores que trabajan en los bancos y en las oficinas, pues uno ve que ese traje pues siempre ha sido como igual, o sea, la variación no es mucha. Entonces en esto se trata es de jugar es como con lo visual, ¿no? No con la funcionalidad como tal, sino con el efecto óptico que se quiere dar al espectador. Entonces, pues no sé, son cosas muy locas, ¿no? Muy interesantes. Bueno, eh,
eso es más que todo la Bauhaus, esos edificios, esos muebles, las lámparas, los diseños de lámparas, los diseños de objetos cotidianos, y de ahí para adelante pues siguió el diseño industrial, ¿cierto? Y la arquitectura moderna, por decirlo de algún modo. Pero también hubo otro movimiento que se llama el dadaísmo, que el dadaísmo, pues prácticamente uno de los fundadores y promotores que se mantuvo vigente por toda la vida del dadaísmo fue Marcel Duchamp, que es el que hizo la obra de la portada de la primera diapositiva. Y que también vimos en la clase pasada, porque también al principio él quería como ser pintor, entonces se fue a Francia, y pues está de moda el cubismo y el futurismo, y él hizo como este cuadro que se titula, bueno, Señora bajando de las escaleras, y que evoca pues el movimiento de las personas, la cuarta dimensión que dicen, o sea, la persona en diferentes posiciones a través del tiempo, lo que es el cine, ¿cierto? Y el movimiento de la modernidad, ¿no? Todo va muy rápido, ¿cierto? Y este es Marcel Duchamp, que de todas maneras él también él hablaba que el arte no era necesariamente hacer objetos bonitos, entonces empieza a cambiar el concepto del arte y también él es el promotor del arte conceptual, por decirlo de algún modo, donde se dice que el arte no tiene que ser nada, que el arte puede ser una idea ya. Yo tengo una idea y pues ya es arte, ¿sí? Por ejemplo, el performance son como acciones. Entonces empiezan a mezclarse el teatro, la moda, los objetos, pero las acciones, las palabras, el arte conceptual es para el juego de palabras. Entonces tiene que ver mucho con Hegel y con filosofía, con Hegel y con Kant, de las cosas en sí, qué es el arte en sí mismo. Entonces empiezan también a hacer ese juego de pensamientos y artilugios, porque también son trucos que en algún momento rozan la mediocridad y pues, la estupidez también. Y de eso también en ese momento era interesante porque también se burlaba de los que vivían del arte, de los que comerciaban arte, de los críticos, de los marchantes y de los mismos artistas. Entonces, esta fue una obra que él hizo, una instalación. ¿Qué es esto? Pues todos los hombres sabemos qué es esto porque cuando tenemos ganas de ir al baño, pues vamos, o bueno, ya no se hacen así, ¿no? Es una fuente, un orinal. Pero él dijo, no, pues yo lo pongo en otro sentido y ya lo descontextualizo, pero lo pongo en función de apreciar sus formas. Entonces tiene como varias lecturas, ¿sí? Pero realmente se está riendo de lo que la gente piensa tradicionalmente de lo que debería ser arte. Y del arte aburrido, de cómo se volvió el arte tan aburrido de siempre lo mismo. También era un poco ver siempre la misma relamería, hacer arte religioso, todo ese tipo de cosas. Él se burlaba de eso y era el dadaísmo, era algo contestatario porque surgió en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, entonces era una manera también de mostrar el inconformismo con el establecimiento que lo único que le importaba era matarse entre países, ¿no? Eso es muy estúpido. Entonces, como hay cosas tan estúpidas que le meten tanta plata y todo eso, pues ¿por qué no hacemos esto? Porque por lo general el arte era para los oligarcas. O sea, los oligarcas, ¿quiénes son? Los presidentes, todos los que tienen plata. Y entonces el artista, pues es un pequeño burgués pues, que hacía las cosas por necesidad y ya se aburrió o ya no habían compradores porque ya los ricos pues, ya tenían cámaras de foto, entonces no necesitaban el artista. O sea, de alguna manera, pues el oficio se fue para abajo y pues tocaba dedicarse a otras cosas o criticar el establecimiento, ¿sí? Si ya no estoy ahí adentro, pues lo critico desde afuera. Como ya no estoy, ya no dependo de él, pues puedo hacer lo que se me da la gana, pues el arte es libre y todas esas ideologías que promueven las ideas de libertad y todo eso, que se puede vivir del arte, que todo eso, claro, y uno puede hacer lo que se le da la gana, pues sí, claro. En fin, aquí también descontextualizó una rueda de bicicleta. Ya no es una rueda de bicicleta, era. Cuando él la pone así, es una obra de arte. Voilà. ¿Quién va a decir que no?
Y eso vale un jugo de plata. Y de ahí del dadaísmo, porque el dadaísmo, acuérdense que en sus inicios era hacer como cosas locas o absurdas, pues ahí hay un ejemplo en la plástica de lo que fue el dadaísmo. Yo no sé si ustedes se acuerdan en séptimo que hacíamos como obras de teatro, o lo que se hace todavía, obras de teatro con los personajes favoritos y que no tendría que tener como coherencia, podría ser loco, estúpido, absurdo. De eso se trata esa corriente del dadaísmo. Pues aquí tenemos otro ejemplo de Duchamp, y él como que se ríe, ¿no? Pero muy elegante, está bien vestido para la ocasión. Así es el mundo del arte, o, o el esnovismo del arte, por decirlo. ¿Quién me dice qué es esto? Entonces, él lo que hacía era coger objetos cotidianos y los descontextualizaba, ¿cierto? Que se llaman ready-made, que es coger y volver a hacer una cosa, pero en otro contexto. ¿Sí? Como el orinal, pues no tiene los orificios para el lado, que es para que uno orine y se escurra el orina y vaya para allá. No, está al revés. Aquí, ¿esto qué será? Y llega y lleva eso al museo y la gente, pero no, ¿este más qué? Pues eso es como un portavasos de esos de una taberna donde ponen a secar los vasos. Entonces él dice, el solo hecho de cambiarlo de sitio ya lo hace una obra de arte. Eso fue una idea de... Lo puse aquí, lo puse allá, pero con fondo blanco. Y como está fuera de su contexto, la gente pensaba que era una escultura. O sea, por ejemplo, las señoras que no lavan ni un vaso, pues iban allá y pues nunca habían visto eso. ¡Wow! No, que la armonía, no, que estética. Pues eso ya estaba hecho, no hizo nada. Simplemente lo cambió de lugar. Y ahí viene el arte conceptual y viene un poco la decadencia del arte, porque también está bien como idea, como novedad, como vanguardia, ¿no? Como vanguardia. Estamos jugando porque el arte es juego, ¿no? Y el arte es chévere porque uno puede vivir del juego. Qué chévere ser artista porque yo puedo jugar y ganar dinero. Bueno, hasta que en cierto punto pasa eso, como el futbolista, que todos juegan fútbol porque la paso chévere y yo quiero ser futbolista. Todos, y uno dice, pero es que no hay tantos equipos para tantos futbolistas. Bueno, pero ánimo que de pronto sí, de pronto los fichan del Real Madrid. Pero si entrena solo, pero si se levanta a entrenar a las 4 de la tarde. En fin, este es el gran vidrio. Y pues ustedes ven, ahí se ve claramente lo que quiere decir el artista, ¿cierto? ¿Quién me dice qué ve en ese cuadro? ¿Quién se arriesga? Porque eso también se trata de esto, ¿no? De que el artista nos quiere decir algo. ¿Qué será lo que nos quiere decir aquí el artista? Se ve claramente, ahí está claramente. Pues este cuadro tiene que ver con una pintura que al final les voy a mostrar en la relación de lo simbólico. Pero es prácticamente calcado, es que ahí está. ¿No lo ven? Ahí está. Y es muy obsceno. Está muy claro. Bueno, en fin, luego les muestro el otro. ¿Qué es este? Mire, es la abstracción de este cuadro. ¿Sí lo ven? Está claramente. Del cuadro de la derecha. Mire, no es igual, es como calcado, como cuando ustedes calcan, mire. Es lo mismo, ¿sí ven? Aquí está figurativamente y aquí está con la mirada de Duchamp. ¿Sí lo vieron? Pues no está el pasto, pero si ustedes se ponen a los lados pasto y dejan como la parte blanca, pues se va a parecer al cuadro de la derecha de acá. Y bueno, y a la izquierda, él cogió un afiche de la Mona Lisa y le dibujó bigotes y una barbita aquí. Dijo, ya quedó, ya, ahora sí quedó bien terminada la Mona Lisa, ahora sí la arreglé. Pues obviamente eso para la gente que, mejor dicho, que ama el arte, eso era como, no parece mal que, respetando a Leonardo da Vinci, ¿cómo se le ocurre? Atrevido, ¿cierto? Pero el cuadro de la derecha es óleo sobre lienzo. O sea, que no pueden decir que el hombre no sabía pintar. Pero el simbolismo de la mujer ahí echada, bueno, de esa manera, sobre esas ramas.
y relajada sobre una rama, mejor dicho, ¿qué es lo que simboliza eso? Y fuera eso con una lámpara en la mano, ¿cierto? Y como en un atardecer. Y como alguien mirándola desde escondido, morboseándola. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Pues esto parece el perfil de él. Y si ustedes ven, él tenía como esa metáfora de las cosas, de cambiarle el sentido a las cosas. ¿Quién es esta modelo? ¿Quién me dice? Están muy tímidos. Pues no es ninguna modelo, es él disfrazado de vieja. Entonces se iba a hacer a las inauguraciones a mamar gallo a los invitados. En esa época no es que hubiera transvestismo y ese tipo de cosas, sino que era una manera de burlarse de ese gremio. O sea, también decía, el gremio está lleno de gente vieja, aburrida, que para nada, pues el arte no creo que sea así. De alguna manera el dadaísmo buscaba romper paradigmas, romper normas, transgredir, ¿cierto? Por eso muchas obras de poesía y muchas veces obras de teatro dada se salen del escenario y empiezan a jalonear, a mechonear al espectador, a echarle agua, entonces, y el espectador pues se pone rabón y entonces se vuelve todo el mundo, porque están improvisando y lo que quieren es que el espectador pierda su posición pasiva de crítica, de que, ay no, qué mala esa obra, ¿no? Entonces no, lo ponen a él a actuar y lo ponen también a ser actor, a que vea lo que se siente, que lo miren los demás, que lo critiquen, porque es que eso es muy difícil. Pero estar sentado criticando, eso es muy maravilloso, porque todos somos dioses, todos somos genios, todos sabemos más que todos. O sea, ¿por qué? Porque la palabra aguanta todo. Pero ahí usted demuestre que aprendió, que sabe algo, es otra cosa. También la banalidad, aquí vamos. ¿Él en qué está concentrado acá? ¿En la vieja desnuda? Entonces también está burlando un poco de, perdón, En el juego. en el juego. En el juego. También se burla de los tabús, ¿no? El tabú de uno tener pudores, inclusive cuando está la gente a veces con el marido y de años y se tapan, ¿no? Y entonces se van a dañar y se tapan. Uno dice, pues eso es como algo que pone la sociedad, que nos amarra, ¿no? Que nos pone a no aceptarnos como somos o a preocuparnos de lo que no es tan importante. Y obviamente pues aquí en esa época poner a una señora así a jugar ajedrez y el hombre relajado, pues se demuestra que también no es la situación, sino que es la manera que como interpretamos las cosas. También cómo estamos condicionados nosotros de leer las situaciones, cómo nos condiciona la sociedad. Y en esa época una mujer que se atreviera a hacer eso, pues tenía que ser una artista, una mujer performancista, que se prestan para eso, que les gusta eso porque no le ven nada de malo, lo ven desde el lado como natural. De alguna manera la mujer es así, así es. Y todos nacimos, todos venimos al mundo así. Esa es la manera en que venimos al mundo. Entonces es como ese tipo de otra mirada de las cosas. Y aquí vemos como en los inicios del dadaísmo, que tiene que ver con lo que acabamos de ver. No, pues en esta época era muy, porque como eran señores, para que cuenta sus tatarabuelos, pero se trataba era de decir cosas absurdas, de hacer un juego de letras, y lo de Duchamp fue como el final, como la entropía de la cosa, ¿no? Empieza bonito, y cuando menos ya, como cuando la gente se hace una fiesta, ¿no? Al principio de la fiesta todo está organizado, todo limpio, y empieza a llegar la gente y todo se vuelve una nada, ¿cierto? Prácticamente es algo así. El Dada es como el final de eso. Los collages, que era coger cosas ya hechas y jugar con ellas y hacer como cosas que no existen, ¿no? Hacer los ojos.